Hola a todos y bienvenidos a esta sesión especial. Si estás aquí hoy, probablemente estás lidiando con algún tipo de dolor emocional. Tal vez has perdido a alguien, has terminado una relación o simplemente sientes el peso de un dolor que no logras comprender del todo. A menudo, nuestra primera reacción es huir de ese dolor, evitarlo o intentar hacerlo desaparecer. Pero, ¿y si te dijera que el camino para sanar no es escapar, sino sentir? Profesionales y autores como David Kessel y Eckhart Tolle coinciden en que la única forma de superar el sufrimiento que nos causa el dolor por una pérdida es precisamente sintiéndolo. Es tomar conciencia de que está ahí, no para que se disuelva de inmediato, sino para empezar a experimentarlo de una forma diferente. Al principio, el dolor es agudo, intenso, pero poco a poco, cuando empezamos a aceptar que es lo que es y que no pudo ser de otro modo, notamos que el sufrimiento comienza a desvanecerse. El dolor sigue estando ahí, sí, pero ya no nos hace tanto daño de la misma forma. David Kessel, un renombrado experto en duelo, nos enseña algo profundo y liberador. Él dice que el dolor que sentimos por una pérdida de un ser querido o de algo importante para nosotros es en realidad el amor que sentíamos por esa persona o por eso que queríamos tanto. En su libro Encuentra significado, la sexta etapa, Kessel nos invita a ir más allá de la simple aceptación y nos muestra que el último paso para sanar es encontrar un significado. ¿Qué he aprendido de esta experiencia? ¿Qué legado me ha dejado la relación con ese ser tan querido? No se trata de olvidar, sino de integrar esa experiencia en nuestra vida de una manera que nos fortalezca y nos inspire. Hoy vamos a hacer una práctica de meditación inspirada en las enseñanzas de estos autores, con un enfoque en el dolor emocional. Para empezar, encuentra una posición cómoda, que sea sentado o sentada en una silla, con los pies apoyados en el suelo o bien sentados sobre una alfombra, con la espalda muy recta como siempre, pero relajada. Y vamos a poner las manos, por ejemplo, sobre nuestro regazo o en posición loto y vamos a cerrar los ojos suavemente y vamos a enfocar nuestra atención en la respiración. Y vamos ahora a escanear nuestro cuerpo y vamos a llevar nuestra atención donde sintamos esa sensación de dolor, esa sensación de incomodidad que nos está produciendo ese dolor que tenemos, ese dolor emocional. Vamos a intentar imaginar que estamos escaneando nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies y hay una zona en nuestro cuerpo, puede ser en dos zonas. Vamos a sentir esa vibración, es como una vibración, donde vamos a localizar ese dolor que tenemos emocional. Que no es un dolor físico, es una especie de energía. Puede ser bien en nuestro pecho, estómago, garganta, en dos sitios al mismo tiempo. Es como una especie de tensión, puede ser como una tensión.
cada uno es distinto y se nos expresará de modo distinto. Puede ser muy intensa, punzante o no tanto. Sea lo que sea, vamos a no etiquetarlo. No vamos a ponerle la etiqueta de dolor o de punzante. No vamos a ponerle ninguna etiqueta. Y simplemente vamos a sentirla. Vamos a sentir esa vibración que tengamos o esa tensión, lo que sea que esté representando ese dolor. Y según la sentimos, vemos, observamos, sentimos que cambia. Esa sensación cambia de algún modo. Al principio puede ser una sensación como de dolor agudo. Y aunque para, digamos, entendernos yo la estoy etiquetando, vamos a tratar de no etiquetar de ningún modo. Y si antes era como de dolor, ahora quizás se ha transformado en miedo o rabia, en frustración, en un nudo en la garganta, quizás. No importa. Sea como sea que se haya transformado, simplemente continuamos sintiendo. Y no nos identificamos con ella. No somos esa sensación o esa emoción. Somos la conciencia que la experimenta. Y seguimos ahí experimentándola, sintiéndola. Y sentimos cómo va cambiando. Y puede surgir también algún pensamiento que quizás es lo que ha tenido ese dolor ahí atrapado. Un pensamiento que nos diga que no quiero sentir eso porque es demasiado dolor. Vamos a simplemente notar lo que está ahí y sentirlo todo, porque en realidad podemos abarcar todo, podemos sentir todo. No nos ahogamos en un pensamiento o en una sensación. Precisamente al sentirla es como podemos superarla. Y vamos a intentar también dejar ir cualquier pensamiento que surja. Simplemente notamos que está ahí, pero lo dejamos ir, no nos enganchamos a él. Y vamos a intentar también dejar ir cualquier historia que tengamos que esté enganchada a ese dolor. Vamos a dejar irlo, no rechazarlo, sino simplemente aceptarlo y dejar irlo. Cualquier recuerdo, tiempos pasados, lo aceptamos, pero no nos enganchamos, dejamos ir. Y volvemos aquí, al presente, sintiendo esa sensación donde reside ese dolor.
y tenemos en cuenta, tenemos presente que no somos ese dolor, no somos esa sensación, somos simplemente la conciencia que lo observa. Y observar significa experimentar esa sensación, sentirla, sentir esa sensación en este momento. Y es en realidad todo parte de esta experiencia. Y vamos a experimentarlo totalmente. Y notamos cómo va cambiando esa sensación. Y según vamos sintiéndolo, también notamos y sentimos la esencia sin forma de la conciencia que observa. Esa conciencia que es quietud, simplemente quietud. Y si no la puedes sentir, no te preocupes. Simplemente enfócate en sentir esa sensación y al mismo tiempo sentir la respiración. Y nuestro objetivo no es que se disuelva este dolor ahora mismo, aunque sentimos que está cambiando. La superación en realidad de este sufrimiento que conlleva ese dolor será en el momento que aceptemos completamente lo que es, sin ninguna expectativa de que ese momento sea distinto de lo que es. Es en realidad una aceptación total de lo que es. Y vamos a seguir enfocándonos ahora en la respiración, en las sensaciones de dolor o de miedo, resultado de sentir ese dolor, ese tumulto que lo hemos localizado en nuestro cuerpo. Y vamos a estar presentes. Y estas sensaciones, en realidad, las tenemos porque están requiriendo nuestra atención, lo cual significa sentirlas, sentirlas. Y nos damos cuenta de que estamos sintiendo todo lo que no hemos sentido o no queríamos sentir antes, o no podíamos sentir. Y vamos a intentar sentir ahora el amor incondicional que hay dentro de nosotros. Ese amor que estas sensaciones en realidad están llamando, están requiriendo.
Vamos a sentir ese amor incondicional dentro de nosotros. Y vamos a intentar ser ese amor, ser la quietud. Esa quietud que es la conciencia que observa y experimenta. Y nos damos cuenta de que esa quietud no cambia. Los pensamientos, las sensaciones, las emociones sí cambian. Y esta quietud está ahí, siempre está ahí. Solo tenemos que sentirla. Y ahora podemos quedarnos sintiendo esta quietud y lo que es eso que hemos intentado, hemos estado sintiendo. Y ahora nos damos cuenta de que quizás la energía que teníamos ha cambiado o se ha movido a otra parte de nuestro cuerpo. Seguimos sintiendo. Y reconociendo, siendo consciente de permitir lo que es, que lo que es simplemente sea. Y notamos que lo único que no ha cambiado es nuestra conciencia de lo que es. Seguimos enfocados en la respiración, en esas sensaciones. Y si lo deseas, puedes continuar con esta meditación todo el tiempo que necesites. Y cuando nos sentamos listos, podemos abrir los ojos con suavidad. Miramos los objetos que tenemos delante. Y intenta mantenerte conectado, conectada con esa quietud y cualquier sensación que surja. Siéntelo todo. Y mantente conectado o conectada a esa conciencia que eres, a esa quietud.